Un nivel más profundo de la mente verá una interpretación diferente y más significativa. Si puede aceptarse la idea de que la esencia es en algún modo responsable del patrón de la vida de uno, habrá una razón para ello. Existe la idea bien conocida, expresada por Maeterlinck en El pájaro azul y siglos antes por Platón en el mito de de que hemos escogido nuestra vida. La elección no la hace la personalidad, sino la inteligencia superior del alma, quien sabrá qué clase de sucesos pueden proporcionar las mayores oportunidades para su desarrollo. La esencia está hecha del material del mundo astral, un reino atemporal en el que existen patrones de posibilidades, que son las causas de los sucesos de la vida. Contiene innumerables hilos entretejidos en el telar, producidos por tránsitos de conciencia que traen a la existencia los sucesos y situaciones del mundo fenoménico. Mi esencia será responsable del hilo que determina mi vida, pero si se desarrolla mal y no se la alimenta adecuadamente, no tendrá la capacidad de hacer cambios en la situación. No obstante, se percata de todo el patrón, desde el nacimiento hasta la muerte, y si crece en estatura podrá modificar el sendero a través del telar eterno para crear sucesos que la provean de mejores alimentos. Esta es la idea de la recurrencia. Puesto que la vida, con todas sus experiencias, es llevada a la existencia por un tránsito o paso de la conciencia a través de los patrones existentes en el mundo astral, es claramente posible que este paso se repita. Si se repite exactamente, naceremos de los mismos padres en las mismas circunstancias, y experimentaremos las mismas situaciones hasta que muramos por la misma causa. Pero existe la posibilidad de otros tránsitos o pasos, los cuales actualizarán diferentes posibilidades. Pero esto lo interpretamos en la complaciente esperanza de que quizá la próxima vez sea mejor. Esto es mera imaginación, nacida de nuestra perpetua apetencia por una segunda oportunidad. Tenemos que aprender a usar las situaciones existentes, pues hasta que lo hagamos deberán repetirse. La vida es un patrón de oportunidades que el alma ha ordenado en su búsqueda de alimento. Pero el más grande error en nuestra convencional interpretación de la recurrencia es suponer que los tránsitos de conciencia han de ser consecutivos. Tienen que ser modificados. Y solo pueden ser modificados ahora. Podéis pues ver emocionalmente, sin la distracción del razonamiento, que una esencia en desarrollo puede crear un sendero diferente a través del patrón, y atraer así sucesos diferentes. Y esto puede alterar la situación ahora. No he de aguardar a la muerte y a una mítica próxima vez. Sin embargo, esto solo puede comenzar si se proporciona a la esencia el alimento que necesita a base de transformar las experiencias del día. Estas constituyen la mena, que solo puede encontrarse en este nivel de la Tierra. Y es por esto que estamos aquí. Gurdjieff en acción 30 de 76. La memoria y el cuerpo temporal vivimos en un mundo enteramente condicionado por el paso del tiempo. Es una estructura en la que la información solo puede ser transmitida por los cambios de condición. Los sentidos físicos son mecanismos de respuesta al cambio. Por ejemplo, los sonidos que oímos son causados por pequeñas variaciones en la presión del aire, que el oído detecta y que el cerebro interpreta acordemente. En un aire absolutamente tranquilo no oímos nada, y los otros sentidos son igualmente dependientes del tiempo. No somos conscientes de esto como tal, sino solo de sus efectos. Nuestra percepción de las situaciones, de hecho, se deriva de interpretaciones resultantes de las asociaciones que hemos adquirido a través de la experiencia. En el proceso descubrimos que los sucesos siguen uno a otro en un tránsito aparentemente inexorable desde el pasado hacia el futuro, lo que aceptamos como una inevitable condición de existencia más allá de nuestro control. Esto es una ilusión. El cuerpo está ciertamente sometido a la esclavitud del tiempo, pero no así el espíritu. El sentido del tiempo es una facultad adquirida resultante de asociaciones establecidas por la experiencia en los diversos centros del cerebro. Es parte de lo que se llama nuestra primera educación, el desarrollo de la destreza al enfrentarnos con las condiciones diarias de la vida, en el curso de las cuales construimos un enorme patrón de asociaciones llamado memoria. La memoria es otra de las actividades que damos por supuesta. El hecho mismo de que seamos capaces de recordar experiencias anteriores es una notable capacidad, sin la cual no podíamos sobrevivir.
Por ejemplo, la simple operación de caminar, a la que nunca prestamos atención, implica la memoria casi instantánea de una secuencia de operaciones aprendidas por ensayos y errores durante la infancia. Todo nuestro comportamiento, de hecho, depende de la memoria. ¿Cuál es el mecanismo de esta extraordinaria facultad? Se solía pensar que toda experiencia se almacenaba en el cerebro, quedando disponible para ser llamada cuando así se requiriese, pero esto es obviamente incorrecto, pues simplemente traería como resultado una enorme y abultada colección de informaciones, que posiblemente el cerebro no sabría cómo acomodar. La inteligencia directora, a la que llamamos mente, hace un uso más inteligente de sus facultades a base de relacionar la memoria con el significado. Solo recordamos hechos o situaciones que tienen importancia, o a los que hemos prestado atención. El cerebro, dicen, es una vasta red de pequeños elementos llamados neuronas. Estas se comportan como simples puertas eléctricas que dejan pasar los impulsos nerviosos si se dan ciertas circunstancias, determinadas por asociaciones previamente establecidas. Hay pues, literalmente, un tren de pensamiento que culmina en la acción apropiada, tras lo cual cada neurona vuelve a su situación normal, lista para nuevos impulsos. De aquí que las neuronas no estén activadas permanentemente. Cualquier impresión subsiguiente que tenga la misma calidad de significado reactivará la misma secuencia, Gurdjieff en Acción 31 de 76, y el cerebro recordará. De aquí que sean las asociaciones las que se almacenan en el cerebro, y realmente en las partes apropiadas de los centros, y no los incidentes. Está claro que la memoria puede existir en diversos centros. Tomemos como ejemplo los recuerdos de una visita a París. El centro instintivo tiene el recuerdo del alimento y de las cómodas camas. El centro emocional quizá tenga el recuerdo de la belleza del amanecer sobre el Sena. El centro intelectual puede tener el recuerdo del simbolismo de Notre Dame. El centro motor tiene el recuerdo de la necesidad de esquivar el tráfico. Así pues, tenéis 4 memorias diferentes, y la memoria en todos los centros es mucho más vívida que la memoria casual en un solo centro. La memoria, sin embargo, puede ser muy falible. Si las asociaciones sobre las que se basa son puramente objetivas, suele ser a la vez eficiente y digna de confianza. Nos dice, por ejemplo, qué camino hemos de seguir para ir a casa. Podemos recordar sin esfuerzo nuestras tablas de multiplicar, o incluso cuestiones bien complicadas de conocimiento científico. Pero si las memorias son subjetivas, como al recordar incidentes del pasado en los que hemos estado involucrados, los patrones de asociación resultan adulterados por las demandas de la falsa personalidad, tales como la autoestima o el resentimiento, de modo que recordamos el incidente bajo su perspectiva más favorable. Rechazamos inconscientemente el verdadero recuerdo, y lo sustituimos por una versión modificada más de nuestro agrado, convenciéndonos de que esta versión imaginaria es completamente exacta. La memoria subjetiva, de hecho, apenas es veraz alguna vez. Ahora bien, mientras que la memoria objetiva es necesaria para el mantenimiento de la vida, el valor de la memoria subjetiva es cuestionable. Reconocemos a la gente por un uso de la memoria que es virtualmente inconsciente, pero este reconocimiento ha sido coloreado desde el mismísimo primer momento del encuentro, por opiniones de gusto o de disgusto, posteriormente reforzadas por juicios y críticas. De modo que nunca vemos a la persona real, sino solo una imagen de ella creada por nuestras propias actitudes. Lo mismo se aplica, incluso más pertinentemente, a los sucesos del día, que nunca interpretamos objetivamente, sino siempre por referencia, igualmente inconsciente, al recuerdo de nuestra experiencia previa. De aquí que, aunque no caigamos en la cuenta de ello, vivimos normalmente, y por entero, en el pasado, acompañados por una imaginaria expectativa del futuro que está basada en la misma memoria estereotipada. Ni siquiera usamos esta memoria inteligentemente. Si lo hiciéramos, podríamos comprender que el progreso en el tiempo se hace por ciclos, con periodos alternos de buena y de mala fortuna. Podríamos comenzar a vivir en el presente, a aceptar los sucesos del día sin juicios, reconociendo que son exactamente lo que necesitamos, y aquello que de hecho hemos pedido. Esto sería el comienzo de la libertad, o la libertad ante la esclavitud del tiempo convencional.
El cuerpo, con sus sentidos y sus mecanismos de interpretación, está necesariamente sometido a las leyes del paso del tiempo. Y sin embargo este cuerpo es solo un vehículo destinado a ser utilizado por la esencia, que no está sometida a estas leyes, sino que pertenece a, y opera en, un reino superior, en el que el tiempo no es transitorio. Dentro de este reino puede haber un tipo diferente de memoria, que no es una colección de sucesos, sino la percepción del total de nuestra experiencia. Swedenborg llamaba a esto la memoria interior, distinción de la memoria exterior de los sentidos, y dijo de ella que contenía un Gurdjieff en acción 32 de 76, registro permanente de la vida. Pero en realidad este registro es de una calidad enteramente distinta, pues tiene que ver con el patrón de la vida en el mundo inmanifestado. Este es para nosotros el mundo real, usualmente llamado mundo astral. Es un reino dirigido por la inteligencia del mundo 24, que es de un orden superior. En particular, tiene una escala de tiempo diferente, de modo que para nosotros todo en él existe eternamente. La eternidad se suele interpretar como una interminable repetición infinita extensión del presente, pero la comprenderemos mejor si la entendemos como una existencia continua. Es el reino que contiene los patrones invisibles que controlan el comportamiento del mundo visible. Evidentemente no es material en el sentido convencional del término, pero puede considerarse como una especie de telar de posibilidades, no de sucesos, a través del cual la inteligencia astral ha establecido ciertas líneas o pistas. Pueden considerarse estas líneas como trazadas por un artista celestial sobre este entramado, líneas que podemos considerar no solo como significativas, sino que forman también maravillosos y elaborados patrones, como un verdadero artista haría sobre un lienzo. La inteligencia astral dispone entonces que las posibilidades de las diversas pistas se actualicen en secuencia por la operación del paso del tiempo, y es esto lo que produce los acontecimientos de la vida que, como sabemos por experiencia, se siguen en sucesión. Ellos son la implantación o actualización de las posibilidades en una u otra de las numerosas y diferentes pistas. Ahora bien, al lapso total de cualquier pista se le llama cuerpo temporal del objeto en cuestión. En el caso de un hombre o de una mujer, comenzará en un cierto punto del telar astral, el cual incluye el total del tiempo, pasará a través de innumerables posibilidades que se manifiestan como los sucesos de la vida, y acabará en algún momento posterior al morir la persona. Hay muchos cuerpos temporales en el reino astral, el cual contiene el cuerpo temporal de todo objeto y de todo suceso del mundo fenoménico. La Tierra misma tiene su cuerpo temporal. Igual que los habitantes de la vida orgánica que cubren su superficie. El mundo fenoménico entero es la manifestación de una vasta estructura de cuerpos temporales del mundo inmanifestado interconectados, generados por los tránsitos en el paso del tiempo a través de las ya asignadas pistas del entramado eterno, tránsitos que tienen lugar mecánicamente y sin desviación gracias a la dirección de la inteligencia global del reino astral, de acuerdo con el plan cósmico. El hombre, no obstante, es una creación especial a quien se ha dotado de una asignación individual de inteligencia astral a la que llamamos esencia, la cual puede crear una pista independiente a través del telar eterno, y esta es capaz de variación si los sucesos de la vida son interpretados por niveles más profundos y conscientes de la mente. Sin embargo, si se muestra satisfecho con usar solo la mente formativa, su vida prosigue mecánicamente su curso asignado. Pese a sus ilusiones de libre albedrío, todo sucede en el único modo en que puede hacerlo. Y él no es más que una unidad en el cosmos de la Tierra. Los niveles profundos de la mente son inteligencias de calidad astral, y pueden por tanto percibir el patrón en su conjunto, reconociendo el sendero creado por la esencia. Esta será una memoria interior. La memoria de la esencia, que es completamente objetiva. Pero está claro que esto no puede ser puesto en juego por medio de la mente convencional, sino solo por los niveles profundos y conscientes. Y por el hecho mismo de ser un ejercicio consciente, empezará a nutrir a la esencia, la cual a su vez podrá empezar a modificar el sendero a través del patrón. Gurdjieff en acción 33 de 76. Es evidente que el despertar de la memoria real es importante. El primer paso es empezar a sentir la existencia del cuerpo temporal de uno, el cual abarca el total de la vida.
Todas las experiencias del llamado pasado, los éxitos y los fracasos, los deleites y las decepciones están presentes en el patrón astral. Las buenas relaciones establecidas en un periodo anterior todavía existen en el cuerpo temporal, aunque la persona en cuestión pueda no estar ya físicamente presente. Incluso las estupideces y desproporciones, quizá los antagonismos, que la memoria ordinaria recuerda con tal desagrado, pueden ser reexaminados e interpretados más conscientemente, en cuyo caso el pasado es cambiado. Esta es una importante idea que no solemos comprender al principio. Pero un suceso es mucho más que el acontecimiento físico. Incluye todas las reacciones psicológicas de la gente implicada, y podemos cambiar nuestras propias interpretaciones sin alterar el acontecimiento físico. En verdad, podemos no querer hacerlo, pues el valor de cualquier suceso está determinado enteramente por la utilidad que sacamos de él. La conciencia astral se percata del total de la vida desde el nacimiento hasta la muerte simultáneamente, lo que por supuesto incluye al futuro. Este nivel de comprensión suele estar más allá de nosotros, pero podemos empezar a ver los incidentes de la vida como partes de un todo coherente, en el que el curso del tiempo ha estado, o está, conduciéndonos hacia regiones estériles, y podemos tratar de modificar la ruta para que proporcione posibilidades más significativas. Sin embargo, esto requiere el uso de un orden superior de conciencia, el cual tendrá que saber qué variaciones del sendero son permisibles a fin de cumplir el propósito de nuestra existencia. Cada uno de nosotros prosigue su vida con el objetivo de servir a los niveles superiores del universo, de servir a Dios, si preferís decirlo así, y por consiguiente cualquier cambio en el cuerpo temporal puede ser dirigido únicamente por un nivel de conciencia que se percate de la razón de nuestra estancia en la Tierra. Como podéis ver, esto es enteramente diferente de tratar de cambiar nuestra vida para hacerla más desahogada. No es este el tipo de cambio permitido. Podéis cambiar el pasado, podéis cambiar el cuerpo temporal, solamente para la gloria de Dios, o ello será solo imaginación. Una de las ayudas para el autorrecuerdo, sugerida por Gurdjieff, fue la ocasional repetición de la frase quiero ser. Pero, ¿cómo interpretar esto? ¿Acaso no pensamos en ello en términos de devenir, de algo a conseguir en el futuro? Querer ser solo puede significar el deseo de percatarse de lo que es, sin maquinaciones de ningún tipo, lo que no es en modo alguno una labor fácil. Por medio del concepto del cuerpo temporal, podemos empezar a examinar qué quiere decir eso de ser. Significa estar presente, presente en el patrón eterno que se ha establecido para que yo lo siga, un patrón conocido por mi yo real, pero con el que he perdido el contacto, olvidando así mi objetivo. Pero puedo empezar a aceptar la idea de que mi vida ha sido establecida específicamente para proporcionar oportunidades. Esta no es una doctrina de la predestinación. El patrón establecido contiene la posibilidad del cambio por medio de la atención consciente, y este es el significado de la vida. ¿Podéis ver en qué manera enriquece esto nuestra comprensión de las cosas? Hay muchísimos aspectos de esta idea que son luminosos en extremo. Uno de ellos es que no existimos aislados. Nuestros cuerpos temporales están cruzándose continuamente con los de otra gente, una idea de enormes complicaciones. Significa, por ejemplo, que lo que yo hago os afecta a vosotros. No puedo vivir aislado en mí mismo, como una pequeña parcela. Como dijo John Donne, ningún hombre es una isla. Estamos involucrados en los cuerpos temporales de todos los demás con los que estamos o hemos estado en contacto, lo que es una idea enorme. Gurdjieff en acción 34 de 76. La memoria real existe en la esencia, que es eterna. Y algunas de las tendencias innatas con las que nacemos son creadas por recuerdos de la esencia adquiridos durante vidas anteriores. De aquí que, una vez más, tengamos en la presente vida la responsabilidad de ser más conscientes en nuestro comportamiento, de modo que nuestro cuerpo temporal pueda contener un material útil para la esencia. Vi la esencia y los cuerpos superiores todos tenemos la sensación intuitiva de que el cuerpo físico no lo es todo en nosotros, sino que es meramente la parte externa y visible de una entidad espiritual mucho mayor que no se manifiesta a los sentidos. Sin embargo, a causa de ser inmanifestada esta parte espiritual tiene una calidad algo abstracta.
De hecho es bien real, aunque no esté plenamente organizada, y deberíamos sentir su presencia mucho más de lo que lo hacemos. Se nos dice que en adición al cuerpo físico, que recibimos al nacer, el hombre tiene la posibilidad de desarrollar 3 cuerpos más, de material más fino cada vez, que se interpenetrarán con la burda textura del cuerpo ordinario. No es difícil de entender esto cuando se cae en la cuenta de que la carne, aparentemente sólida, es realmente una estructura formada por átomos microscópicamente pequeños separados por distancias relativamente enormes. Este difuso patrón puede, obviamente, ser penetrado por sustancias más finas de modo que podemos considerar al cuerpo físico como impregnado por materiales de una calidad más ligera, algo semejante a una esponja que puede contener dentro de sus poros líquidos y gases, todos dentro de su forma continente. Obviamente, este material más fino pertenece al mundo inmanifestado, esa parte mucho mayor del universo no percibida por los sentidos. Y hemos visto que este reino es el mismo una estructura de niveles, una jerarquía de órdenes mundiales representada por el rayo de creación anteriormente discutido. Cada uno de estos órdenes mundiales tiene su propia inteligencia y su propia materialidad, en la escala descendente, pero no deberían considerarse como separados, pues todos son parte de un conjunto vivo en el que cada nivel es permeado por los materiales de todos los niveles superiores. Veréis pues que el cuerpo, que pertenece al mundo físico, contiene no obstante dentro de su estructura materiales de calidad espiritual. Es en este sentido que puede considerarse al cuerpo como un habitáculo para la entidad espiritual convencionalmente llamada alma. Esta, nos dicen, desciende de un nivel muy elevado del universo. Sin embargo, y por razones cósmicas, no es creada en plenitud, sino que tiene que desarrollarse por sus propios esfuerzos, para cuyo fin ha de descender hasta el nivel de la tierra a fin de hallar un alimento conveniente. Es como un bebé que primero ha de alimentarse con papilla, pero que conforme crece es capaz de comer un alimento de superior calidad. Tenemos pues que considerar la parte real de nosotros, a la que hemos llamado esencia, como originada en el nivel de la galaxia, que en la terminología cristiana se llama el nivel divino, mundo 6 en el rayo de creación. Pasa entonces a través del nivel solar, el mundo 12, al nivel astral, el mundo 24. Este es el reino atemporal que contiene los patrones subyacentes del mundo fenoménico, y es de este material que la esencia está compuesta. Gurdjieff en acción 35 de 76. Sin embargo, a la esencia se le exige entonces que ascienda de vuelta a su país de origen, para hacer lo cual requiere alimento. Se le provee por tanto de un cuerpo físico a través del cual pueda explorar el territorio del mundo fenoménico y extraer de él ciertas energías que le puedan proporcionar el alimento que necesita. Está claro que la primera tarea de la esencia es la de usar de las facultades de su cuerpo físico para establecer una relación operativa con las condiciones de la Tierra, que le son extrañas. Por consiguiente organiza una inteligencia o mente para dirigir la formación de los apropiados patrones de asociación. Estos permiten a la mente interpretar la información suministrada por los sentidos, de modo que el cuerpo sea capaz de conducirse competentemente en el mundo. Esta es la formación de la personalidad, que ha de ser bien desarrollada si es que ha de convertirse en una fuente adecuada de alimento. No obstante, estas actividades son excitantes, de modo que esta primera aventura viene a ser considerada como el único y total requerimiento. La esencia no hace ya ningún esfuerzo posterior y, de hecho, se echa a dormir. Este es el estado de sueño psicológico del que tan a menudo se habla en los evangelios, y es para redespertar a la esencia que existe la enseñanza esotérica. En este estado de sueño no hay ningún control consciente del comportamiento. Hay dos aspectos en el cuerpo, a saber, sus mecanismos físicos y sus actividades psicológicas, pero mientras que la parte física está muy bien organizada, la parte psicológica es virtualmente incontrolada. Las funciones de sentimiento, pensamiento y acción son enteramente determinadas por el impacto al azar de los sucesos de la vida. La situación puede ser diagramáticamente ilustrada con la Fig. 2. Las impresiones del entorno son recibidas por los sentidos e interpretadas por el uso automático de las asociaciones habituales, es decir por algo que, de hecho, es un autómata.
Autómata impelido por la vida. Deseos producidos por el autómata. Pensamientos procedentes de los deseos. Cuerpo psicológico, no organizado. Muchas pequeñas voluntades. Cuerpo físico, organizado, autómata obediente a la dirección consciente. Primero cuerpo emociones, que interpretan a los pensamientos y a la inteligencia. Segundo cuerpo figura 2. Pensamientos dirigidos por la conciencia. Tercero cuerpo yo real conciencia. Cuarto cuerpo Gurdjieff en acción. 36 de 76. Esto conduce a la casi instantánea expresión de sentimientos y deseos, a partir de los cuales se desarrollan pensamientos que culminan en una diversidad de voluntades e intenciones, pocas de las cuales son consistentes. La maquinaria entera, de hecho, es conducida desde el extremo erróneo, y los pensamientos y sentimientos que creemos que son conscientes no son sino simples respuestas a las azáricas impresiones de la vida. Comparad esto con la situación que se daría si la psicología estuviese organizada. Habría una dirección coherente llevada a cabo por una conciencia objetiva, la cual se percataría del cuerpo como de una herramienta para usar. Crearía pensamientos y emociones genuinos e instruiría al autómata para producir acciones con significado. Se usaría el mismo mecanismo, pero ahora estaría sujeto a una dirección consciente. Estamos inclinados a considerar la actividad psicológica como algo vagamente abstracto, pero en realidad es básicamente física. Los sentimientos y los pensamientos son creados por el cerebro en respuesta a los patrones asociativos establecidos, y son por consiguiente meras operaciones del mecanismo físico. En el acostumbrado estado de sueño el cerebro no recibe ya dirección consciente alguna, de modo que sus reacciones son enteramente automáticas. Sin embargo, si la mente despierta, puede proporcionar al cerebro nuevos programas, y éste creará entonces gamas diferentes de pensamientos y emociones relacionadas con niveles más reales del universo. Y estos, nuevamente, pueden ser de diferente calidad, pues la mente puede operar a niveles diferentes. De aquí que, aunque las reacciones psicológicas sean todavía producidas por el cuerpo físico, serán dirigidas por una inteligencia coherente. ¿Qué es? Pues, lo que despierta a la mente apropiada e inspira su dirección, es la parte espiritual del hombre, que opera al nivel de lo que se llama el yo real, una inteligencia de la calidad del mundo 12 en el rayo de creación. Pero esto no es permanente en nosotros. Puede hacerse brevemente con el control, pero eso solo puede ocurrir durante un periodo de tiempo cualquiera como resultado de un largo y persistente esfuerzo. Tenemos en nosotros materiales de los mundos 24, 12 y 6, aunque solo en forma vestigial. Pero con un esfuerzo apropiado es posible organizar una concentración del material de cada uno de estos niveles que adquiera una cierta permanencia, y esto constituirá entonces los cuerpos superiores que pueden crearse en nosotros. Ahora bien, aunque podamos darnos cuenta de que si se formasen estos cuerpos superiores y estuviesen al control de nuestro comportamiento, experimentaríamos un incremento casi inimaginable de comprensión, la cuestión importante es cómo crearlos en la práctica. Pues a diferencia del primer cuerpo, que nos es dado al nacer, no existen por derecho propio, sino que han de ser reunidos por un largo y arduo esfuerzo individual. Los materiales están ahí. Solo tenemos que hallar el modo de organizarlos. El primer paso es reconocer que la esencia necesita alimento. Esta es la razón para su presencia en el cuerpo, que se le ha suministrado con el propósito específico de explorar el mundo fenoménico en busca del alimento adecuado. Sin embargo, este material es como un mineral. Puede ser extraído de la tierra, pero ha de ser refinado antes de que pueda ser de utilidad práctica. Similarmente, las experiencias de la vida han de ser refinadas en algún modo antes de que puedan servir a las exigencias de la esencia. Con este refinamiento es con lo que tiene que ver la enseñanza esotérica, y básicamente es algo muy simple, implica la participación consciente en los acontecimientos del día. Tenemos por necesidad que manipular las situaciones de la vida para sacar de ellas un beneficio práctico. Sin Gurdjieff en acción. 37 de 76. Embargo, esto empezará por ser acompañado de una percepción expandida que no tiene que ver exclusivamente con los deseos personales. Nos volveremos conscientes de los objetos que nos rodean, incluyendo a otra gente como seres vivos que contribuyen al drama de la existencia.